Ok, retransmitimos nuevamente Javerín debido a que hubo una baja de la señal de internet, había quedado sin conexión. Entonces, estimados, vamos a retransmitir nuevamente como vamos a comenzar desde el principio. Vamos a ver aquí la Parashat Vayelech, la sexta y séptima Elía. Vamos a retransmitir desde el comienzo, ya que los primeros 3 4 minutos se había cortado la señal de internet. Entonces, para Shad Beyalech, vamos a ver la sexta y séptima ley. Vamos a leer desde el capítulo 31, versículo 20 en adelante, para ir concluyendo con esta serie de aliyot de esta parashat y para después continuar con la siguiente parashat, la parashat Hashim. ¿Ya? Entonces, leamos para luego comentar esta parashat. Y nuevamente se nos unió el Javier Antonio Lanza, se nos había ido la internet, pero vamos a retransmitir nuevamente. Entonces, del capítulo 31, versículo 20 en adelante, cito nuevamente. Pues cuando yo introduzca, dice, este pueblo en la tierra que prometiera bajo juramento a sus ancestros, de la que fluye leche y miel, y coman hasta quedar satisfechos y vivan en la opulencia, irán tras ídolos ajenos y los adorarán, dice. Y a mí me provocarán y anularán mi pacto, pero cuando les vengan muchos males y angustias, este cántico será testigo contra ellos, pues no será olvidado de la boca de su descendencia. Porque yo conozco sus inclinaciones en función de las cuales se conducen, ya desde antes de haberlos conducido a la tierra prometida. El 22 dice, Moshe escribió este cántico aquel mismo día que se lo enseñó a los israelitas, le ordenó a Yehoshua bin Nun, hijo de Nun, diciéndole, sé fuerte y valeroso, pues tú conducirás a Israel a la tierra prometida y yo estaré contigo. 24. Cuando Moshe terminó de escribir totalmente las palabras de esta Torah en un libro, Moshe les ordenó a los Leviim, a los levitas, portadores del Aarón Hakodesh del arca de la alianza de Hashem, diciendo, tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca de la alianza de Hashem, su Elohim, para que quede allí como testigo para ustedes. Dice el 27, porque conozco tu rebeldía y tu testarudez. Sí, estando yo en vida, o sea, Moshe estando en vida, ustedes se rebelarán contra Hashem cuanto más después de mi muerte, dice Moshe. Y después, el versículo 28, vamos a ver ya el maftir. Dice, convoqué a todos los ancianos de todas las tribus y sus oficiales, y les diré estas palabras, invocaré al cielo y a la tierra para que sean testigos contra ellos. Pues sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán del sendero que les ordené. En el futuro de la desgracia los acosarán si hacen lo malo a los ojos de Hashem, provocando su ira por medio de sus acciones. Moshe proclamó las palabras de este cántico a toda la comunidad israelita hasta su conclusión. De ahí termina la séptima alía. Entonces vamos a comentar lo más relevante, lo más importante de estas aliot. ¿Mm? Y yo me quiero centrar específicamente en el cántico, ¿Mm? En el cántico de Moshe, ahí en el versículo 21. ¿Mm? Este cántico, como les dije, antes que se cortara la transmisión, este cántico nos llama a la observancia de la Torah. Y debemos recordar en los escritos de los primeros discípulos, ahí se nos transmite la primera enseñanza pública de Yeshua, de Nazaret,
Y el contexto es que después de ser presentado por Yohanan Hamatil, Yohanan el que sumerge, después de que él lo presenta como el líder por excelencia, lo presenta como el Mashiach, Yeshua dijo públicamente al pueblo: no piensen que he venido a abrogar la Torá y los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. O en otras palabras, no piensen que tengo como propósito de anular la Torá, al contrario, llevarla a su efecto, que se ponga de manifiesto y se aplique adecuadamente. Ahora, ¿quién pudiera pensar que de entre los seguidores del Mashiach, de Yeshua, él tendría como objetivo de anular la Torá? ¿Quién podría pensar eso? ¿Mm? Sabemos que hay ciertos círculos religiosos que dicen que Yeshua vino a abolir la Torá, que la Torá ya no corre, que la Torá es algo obsoleto, ¿Mm? Que no aplica para la iglesia. También nos transmite el emisario Saúl de Tarsis, Pablo de Tarsis, como se le conoce comúnmente. Se nos transmite ahí, Saúl dijo que por la emuná anulamos la Torá. Él dijo, de ninguna manera, sino que la confirmamos. ¿Mm? Se nos une César Vidal, un abrazo para el Javier, bendiciones, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Entonces, ¿cómo podemos comprender estos dichos de Yeshua y de Saúl, el emisario? Todos sabemos que los Yehudim, que los judíos, tenían la esperanza de el advenimiento del Mashiach, ¿ya? Del Mesías, el rey de Israel. Y sabían que el Mashiach va a ser un personaje que va a promover la Torá, un promotor de la Torá, no alguien que venga a anular la Torá, obviamente. Entonces, ¿quién pudiera pensar que entre los hijos de Israel, entre los judíos, el Mashiach anularía la Torá? Esto es absurdo. ¿Mm? Esto contradice las enseñanzas de Yeshua, de sus primeros emisarios y de los profetas. ¿Mm? Entonces, como debemos preguntarnos cómo el que fue elegido por Hakadosh Baruj Hu, que se nos une Jorge Eduardo Marroquín, un abrazo para Javier a la distancia, mejor bendiciones, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Entonces, como les decía, ¿cómo el elegido va a anular el decreto de quien lo eligió? O sea, ¿cómo va a anular la Torá de Hashem, de su padre? La pregunta que debemos hacernos aquí, una pregunta más adecuada, sería, ¿de qué manera el Mashiach podría anular la Torá? ¿Hay algún precedente en la Torá que nos transmita esto? Claro, lo tenemos en Moshe Rabbeinu. Recordemos que el pueblo recibe la Torá. ¿Se acuerdan? Recibe el pueblo, Moshe recibe la Torá en el monte Har Sinaí, pero después cuando asciende, ve al pueblo y el pueblo lo ve adorando al becerro de oro. ¿Se acuerdan ese episodio? O sea, podemos ver aquí que el pueblo recibe la Torá anteriormente y después el pueblo dijo, haremos y obedeceremos. O sea, iban a hacer, a poner en práctica la Torá y a obedecerla, ¿cierto? Después de que el pueblo dijo eso, Moshe recibió las tablas, y ¿qué es lo que pasa? Baja con las tablas y ve el pecado del pueblo. Cuando ven el pecado del becerro de oro, ¿qué pasa con Moshe? Pesca las tablas y las rompe. ¿Se acuerdan? Entonces, después de esto, después de este episodio, Moshe busca hacer capará por el pueblo. Que el pueblo reciba una cobertura,
una protección, lo que comúnmente nosotros traducimos como expiación. ¿Mm? Busca una expiación divina para que Hashem se apiade y no destruya el pueblo. ¿Mm? Entonces vemos que Hashem no destruye el pueblo con una plaga, pero como en otras veces anteriores, pero dice que aquel que haya pecado contra mí, dice Hashem, lo borraré de mi libro. Esto mismo lo podemos comparar con el suceso de los espías, ¿se acuerdan? Vemos que se mandan 2 espías, 10 espías dieron una visión panorámica cuando entraron a espiar el Eres Canán y venían con noticias un poco desalentadoras, ¿ya? Noticias negativas. Y los únicos 2 personajes que vinieron con buenas noticias de que se podía entrar al pueblo y tomar al pueblo fueron Caleb y Josué bin Nun. ¿Mm? Entonces el pueblo ahí cometió un pecado, de ahí otra vez Moshe intercede por el pueblo, ¿cierto? Un suceso similar a lo que ocurrió en el Har Sinai. Aquí vemos entonces al líder que intercede por el pueblo, un pueblo que piensa que Moshe puede salvarlos, ¿ya? De la aplicación de la Torá, de liberarlos de la obligación del pacto que el pueblo de Israel tiene, ¿m? La obligación del pacto que tienen con la Torá. Eso nos une Faustino Pineda, un abrazo para el Javier, a distancia, abrazo, bendiciones. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Entonces, ¿qué dice el capítulo 31, versículo 27? Dice el pasaje 31-27. Cito. Dice, porque conozco tu rebeldía y tu testarudez. Si estando yo en vida, ustedes se rebelarán contra Hashem, ¿cuánto más después de mi muerte? ¿Qué nos está transmitiendo esto? Nos está transmitiendo que si el pueblo de Israel en vida fueron testarudos, fueron porfiados, se quisieron rebelar muchas veces contra Hashem, contra Moshe, ¿ya? Pero vemos aquí que Moshe es el medio de inspiración espiritual para el pueblo. O sea, su presencia mantenía minimizadas, ¿ya? Las posibles rebeliones o pecados del pueblo. Y nos transmite que este versículo, que después de la muerte de Moshe, las cosas iban a empeorar, ¿no? Iban a ir de mal en peor después de su muerte. Pero en vida Moshe era el mediador entre el pueblo y Hashem. Cuando el pueblo pecaba gravemente, él era el mediador. Después de su muerte, las cosas, como les dije, iban a ir de mal en peor. Aquí en Parashat Vayelech, la Torá, a pesar de que el pueblo se revela, que el pueblo en el futuro va a ir al exilio, ¿cierto? Aún así, aquí en Parashat Vayelech, se nos transmite que la Torá no deja de ser. Se nos transmite que la Torá será el medio de retorno para los que hagan Teshuvah, para los penitentes. ¿Mm? Como nos transmite en la alianza anterior, en el capítulo 31, versículo 16, voy a citarlo, capítulo 31, 16, dice lo siguiente. Hashem le dijo a Moshe,
mira, estás por yacer con tus ancestros, y este pueblo se levantará y se desviará tras los ídolos de las naciones de la tierra, a la que él está por ingresar, y me abandonarán y romperán mi pacto que hiciera con él. Entonces me indignaré de ellos, dice el 17, y los dejaré y les ocultaré mi cara, mi rostro. Y ellos serán una presa fácil, ¿cierto? Y sufrirán muchos males y angustias. Y en aquel día dirán, ¿no será que porque mi Elohim no está conmigo encuentro todos estos males? En efecto, yo ocultaré mi semblante, dice Hashem en el 18, en aquel día, por todas las maldades que habrán hecho y por haber ido tras los ídolos. ¿Mm? El 19 dice, ahora escribirán este cántico para ustedes y enséñalos a los israelitas. Este cántico, como les dije, nos transmite la observancia de la Torah. ¿Mm? En la Parashat Vayelech no aparece a simple vista el remedio, como lo podemos ver en Parashat Nisabim, por ejemplo, el remedio para que el Eterno pueda perdonar al pueblo, pueda expiar sus pecados. A simple vista no aparece. No se habla, por ejemplo, aquí de Teshuvá o de la vivencia de la Torah como un medio a través del cual Israel puede reunificarse y cumplir con su misión de ser una nación modelo. Pero si leemos el versículo 31 y el versículo 19, en la parasha anterior, 31 y 19, dice, ahora escribirán este cántico para ustedes y enséñalos a los israelitas, pónganlo en boca de ellos, ¿ya? Para que este cántico me sirva como testimonio frente a los israelitas, ¿ya? O sea, este cántico es un llamado a la observancia de la Torah. Este cántico apunta a la vivencia de la Torah, apunta a que la Torah no será olvidado, que la Torah es el remedio, ¿ya? Siempre la Torah va a estar presente en todas las generaciones, aun cuando nos transmite aquí la parasha que aun cuando Israel cometa muchos pecados, y aun cuando el rostro de Hashem no sea visto por el pueblo, esté oculto el rostro de Hashem, aún así la Torah no será oculta. ¿Mm? Siempre estará presente para que los Bene Israel, los hijos de Israel, puedan retornar. Este es el precedente. ¿Mm? Por mucho que Moshe intervino después del pecado del becerro de oro, o también en el pecado de los espías, los efectos que tomaron lugar en menor grado gracias a la intervención del Sadik, la intervención del justo, el pueblo siempre piensa que el Cohen, que el sacerdote, que el rey, que el Mashiach, suplanta la Torah. Que el Mashiach puede cancelar la Torah con su persona, con su intercesión, que el pueblo quede exento de la observancia de la Torah, porque tiene un intercesor. Pero Hashem le muestra a Moshe que esto no es así, que sí puede haber capará, puede haber cobertura, puede haber protección, lo que comúnmente llamamos expiación, puede haber perdón para la persona que hace teshuvá, para el penitente, por los méritos del justo, del Sadik, pero la Torah no deja de ser. La obligación que tenemos de observar la Torah y con esa observancia lograr la redención y atraer al Mashiach, no deja de ser. Por eso, Yoshua dijo, no piensen que he venido a abrogar la Torah y los profetas, no he venido a abrogarla, sino a ponerla en efecto, a enseñar su correcto cumplimiento, cómo se debe observar.
Como también dice el emisario Shaul, por la emuná, o sea, por la firmeza, por la fidelidad, anulamos la Torá. De ninguna manera, dice el emisario, sino que la confirmamos. ¿Mm? Tener emuná en Mashiach es una extensión en tener emuná en Hashem, que implica la observancia de la Torá. ¿Mm? Esto está en la Torá. Como se menciona ahí, Israel, los hijos de Israel tuvieron emuná en Hashem, y en Moshe, su siervo, después de cruzar el lago de juncos, el Yam Suf. O sea, Harim, no basta con la confesión, no basta con el reconocimiento externo de reconocer nuestros errores, no basta con reconocer a Yeshua como el Mashiach, no basta con reconocer que estuvimos alejados de la Torá por un tiempo, que no supimos cómo observarla correctamente, pero es absurdo pensar que los méritos del justo, del Sadik, no pueden, no, nos pueden, perdón, hacer exento de la vivencia de la Torah, de nuestra responsabilidad. La vivencia de la Torah tiene implicaciones tremendas, Javerín. No solamente traemos la redención personal, sino también traemos la redención nacional. Y consecuentemente, todas las naciones, mediante la expansión de la enseñanza de la Torah, porque recordemos que en la Torah hay misbot, hay mandamientos aplicables a los extranjeros, de esta manera las demás naciones pueden vivir en armonía las unas con las otras. Solamente si irradiamos la luz de la Torá para el resto de las naciones, para el resto del mundo, transmitiremos la justicia, la equidad, la compasión, la verdad, etc. Los méritos del justo, del sadí, son tomados en cuenta solamente cuando el penitente, ¿ya?, el que hace Teshuvah Shelema, el que hace un retorno genuino, hace todo lo posible, todo lo que esté en su poder, para ser como el Sadik, para ser como el Mashiach. Entonces, esta porción, esta liat, nos transmite que la Torah no será olvidada, que el Sadik es un medio para acercarnos a la Torah de nuestro Padre amoroso, compasivo, y que nuestro Padre nos está esperando a cada uno de ustedes, a cada hijo de Israel, que retorne a casa, ¿sí?, que retorne a su esencia. Recuerden que los Bene Israel están esparcidos entre las naciones. ¿Sí? A lo mejor, quizás, alguno no tiene descendencia judía, pero tiene una neshama ibrit, un alma hebrea. ¿Sí? Así que, Javerín, este es el mensaje de estas últimas dos aliot, y lo que quería extraer de estas últimas dos aliot, y que puede hacernos reflexionar, meditar, ¿no?, estas palabras de las últimas aliot de la Parashat Vayelech, y que estemos aptos para poder participar alegres, ¿sí?, en la fiesta que se nos viene, la fiesta de Sukkot. ¿Sí? Así que, Javier y Karim, hasta aquí dejamos esta transmisión. Gracias por los Javier que nos acompañaron: Javier Antonio, César Vidal, Jorge Eduardo Marroquis y Faustino Pineda. Abrazo para los Javier, que Jakadosh Baruj Hu le otorgue su verajá a cada uno de ustedes, a sus familias, bendiciones en sus trabajos, en su vida cotidiana, en su vida espiritual. Y bueno, hasta aquí dejamos la transmisión y estaremos transmitiendo nuevamente ya con la Parashá Hasinu. La primera liat, yo creo que ya mañana ya estaremos transmitiendo
la primera guía de Parashat Hashim. Bueno, me despido, Jabrín, que el Eterno los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Shalom.